a lo actual. En este marco del sexto Congreso de Animalibus, la presencia zoológica en la literatura. Vamos a hacer una presentación. Nos acompaña Maribel Aguilar, Xochiquetzali Cruz Martínez y Penélope Marcela Fernández Izaguirre. Ellas son quienes van a dar pie a esta mesa redonda y pues vamos a departir con ustedes y ellas obviamente acerca de este tema, la construcción del monstruo a través de la animalidad, del origen a lo actual. Para esto vamos a hacer una serie de preguntas que ellas irán contestando. La primera dice, ¿qué convierte a una criatura en monstruo? Y ya ellas tendrán que contestar. ¿Quién guste comenzar? Pues yo digo que... Muy buenas tardes, gracias por su presencia. Me gustaría entonces comenzar, gracias Xochiquetzali, Marcela, por esta invitación. Y bueno, yo les voy a platicar un poco desde la perspectiva y desde el abordaje que hago desde el mundo prehispánico, porque yo trabajo a los nahuas del centro de México, pero también a los grupos nahuas, que ellos se asumen como mexicanos en la Sierra Norte de Puebla, específicamente en la región del municipio de Pahuatlán. Entonces, bueno, voy a hablarles en líneas generales desde estos cruces. En primer lugar, para el mundo prehispánico nahua, hay una palabra que se llama xolotl, o xolo, que deriva o significa lo monstruoso, o por lo menos es lo que se ha tratado de traducir. Y esto tiene que ver con las cuestiones anómalas de algunas o condiciones de algunos animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, xolo también se le daba esta connotación a los sirvientes, a los mensajeros, a los enviados por los gobernantes, ¿no? Aquí hay una cuestión muy particular de este contexto y tiene que ver con el miedo. Realmente estos seres eran especiales, eran seres humanos, muchos de ellos, y luego también se va a transferir a los animales, por ejemplo, el axolotl, el huexolotl, que es el guajolote, y también el xoloitzcuintle, que sería el perro, ¿no? También esta clase de perro tiene esta anormalidad que después se señala que es una cuestión monstruosa, cuando en realidad tiene que ver con una cualidad más bien, con una característica, ¿no? Entonces, bueno, en esta relación de los seres humanos hay algunos mensajeros que tenían la especial o la particularidad de ser los traductores sobre todo de sueños de los gobernantes, y por eso les traía esta lámina que es el sueño de Tezosomoc. Para ubicarlos un poco temporalmente y no irme así al México prehispánico sin contexto, en 1428 va a ser hegemónico el gobierno de Azcapotzalco y después se va a crear la Triple Alianza, que esa casi todos la conocemos, que tiene que ver con estos tres grupos, Texcoco, México Tenochtitlan y Tlacopan, que son los que van a vencer a Azcapotzalco, ¿no? A la llegada de los europeos, estos tres centros van a estar fuertes, pero antes de eso tenemos a este gobernante Tezosomoc que va a soñar que en ese momento Nezahualcóyotl se le aparece en forma de águila devorándole la cabeza y en forma de tigre devorándole los pies. Ahí podemos observar al gobernante en su templo, que es como esta casita, son estas convenciones pictográficas de los códices. Este es el códice Xolotl, es un códice muy hermoso que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, de los más grandes que hay, son 10 láminas, pero que tiene, por ejemplo, este tipo de representaciones de sueños que no he visto en ningún otro códice. No es prehispánico, es de elaboración colonial a mediados del siglo XVI, pero es interesante que tiene toda esta idea prehispánica todavía. Los especialistas tlacuilos en realidad son de Texcoco y tienen todavía este imaginario prehispánico combinado con lo europeo, porque podemos ver ahí la representación de la noche, que podemos ver al personaje primero en la parte inferior, durmiendo acostado. Sabemos que es el gobernante por pali o respaldo con asiento con respaldo, ¿no?
Ahí está dormido, ahí está el águila devorándole la cabeza y está el tigre. Podemos ver esta noche porque es como esta figura con una especie de luna. Eso ya tiene que ver con innovaciones europeas, no es necesariamente prehispánico. Los ojitos, hay unos ojitos estelares que sí se pintaban y que están en códices prehispánicos, sobre todo del área de Oaxaca, sí eran algunas convenciones prehispánicas, en este caso no, pero sí es interesante cómo se trata de pintar este evento específicamente que es el sueño. Y ahí vemos después en la parte superior al gobernante hablando con estas volutas de la palabra, contándole a sus hijos que soñó como Nezahualcóyotl convertido en estos animales lo devoraba. Y esto finalmente va a ser el presagio de la caída de Azcapotzalco, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo los sueños son esta proyección hacia un futuro, pero también, y aunque aquí no aparece representado, los que traducían estos sueños eran algunos mensajeros, pero también muchas veces eran personas de servidumbre, les decían Sholome, y algunos de ellos eran enanos, ¿no? Entonces eso también es interesante para ir respondiendo a esta cuestión de qué era lo monstruoso en el México prehispánico. Era algo anormal, sí, pero no necesariamente relacionado con el miedo. Eso va a venir después con los europeos. Obviamente sí había situaciones de miedo. Los cruces de camino, por ejemplo, sabemos que ahí siempre había una tensión, siempre había una aparición de seres y eso, bueno, eran lugares de mucho cuidado y de mucho respeto porque ahí había alguna aparición, ¿no? Entonces, bueno, eso desde la cuestión prehispánica un poco para hablar de este vocablo, de esta palabra Xolotl, que en realidad es más bien una cuestión, una palabra que se tomó ya con los europeos para tratar de saber qué era lo monstruoso, ¿no? No necesariamente relacionado con el miedo. Bien. Cedemos la palabra a Xochitl Quetzal. Bueno, esta pregunta es muy interesante y con lo que nos comenta Maribel, porque bueno, tomando el término desde la etimología de mostrare, era lo extraordinario, ¿no? Era algo, era una codificación del mundo que no era extraño como tal. Bueno, estoy hablando de una cuestión occidentalizada. Era un ser que existía, pero que salía de bueno, de lo común, vamos. Por ejemplo, hablemos de un gigante, ¿no? Para, por ejemplo, los hombres y mujeres de la Edad Media, se creía que existían los gigantes, o sea, no se ponía en tela de juicio. Esto me interesa mucho porque en esta construcción del monstruo es muy trascendental, como nos comenta Maribel, porque estamos hablando de categorías ontológicas. Entonces, María del Rosario Farga nos comenta que hay 4 mecanismos para construir un monstruo, del mostrar y de lo extraordinario. La primera es con el tamaño, es decir, si es muy pequeño o es muy grande. La segunda es la hibridación, cuando son 2 especies que se juntan, ¿no? Por ejemplo, los cinocéfalos, ¿no? Que eran hombres y mujeres con cabeza de perro. Posteriormente tenemos con lo que conocemos. Entonces, hay un ejemplo muy bonito de los europeos cuando llegan a África y se encuentran con una jirafa. Entonces, ellos le llaman camelopardo, porque lo más grande que conocían era un camello y pues las manchas era el leopardo, ¿no? Y la cuarta categoría es pues la mezcla de todo esto, ¿no? Y aquello que también a veces nos perturba. Pienso, por ejemplo, en cuentos de terror, ya me voy a ir muy para acá, como por ejemplo el Orla, ¿no? O toda esta visión de monstruos que están en la literatura del terror, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, es muy interesante lo que esta construcción, porque todavía existen, ¿no? Por ejemplo, toda esta sucesión de mujeres monstruosas que van desde la Ixtabay, que son estas mujeres castradoras o, bueno, justicieras, que se llevan a los hombres borrachos en las encrucijadas de los caminos para matarlos o para que dejen de ser picaflores, ¿no? Entonces existen desde que la humanidad es humanidad. Entonces es muy interesante porque estos monstruos que pueblan nuestro ideario desde los albores de la humanidad hasta ahora
nos acompañan porque son una proyección de nosotros, ¿no? No solo de los humanos, sino también de las otras especies. Entonces, eso es muy sugerente esta pregunta. Cedo la palabra a Marcela. Ok, muchas gracias. Bueno, como en cierta forma la mesa se llama Desde los orígenes a lo actual, y continuando con el diálogo que nos decía Maribel sobre que los monstruos ya entendidos en el México prehispánico también anuncian, son una proyección del futuro y del presagio. Entonces, pues yo les traía una nota exactamente de la etimología de monstruo, como decía Xóchitl, con respecto a la palabra monstra, que deriva de su nombre monitus. Y esta palabra nos sirve precisamente para definir al monstruo en cuanto a su función y origen. ¿Por qué? Porque atendiendo a esta palabra, San Isidoro de Sevilla nos dice que los monstruos señalan un acontecimiento presente o futuro porque anuncian o muestran, es decir, mostrare. Y en ese sentido se liga muy bien con lo que nos acaba de decir Maribel, aunque sean épocas distintas, pues lo podemos entender de esta forma. ¿Ja? ¿Por qué? Porque los monstruos parecen determinados para señalar hechos que van a acontecer. Y aquí pues ya entra la cuestión cristiana, que es la ruptura con la antigüedad. Ajá. Pues en ocasiones Dios quiere indicarnos lo que va a suceder a través de determinados perjuicios de los que nacen, como sirviéndose de sueños, ajá, y oráculos advierte e indica a algunos pueblos u hombres las desgracias futuras. Y aquí también se liga muy bien con esta proyección del futuro que tú mencionabas, Maribel. También nos dice San Isidoro que los monstruos son portentos o seres prodigiosos que parecen nacer en contra de la ley de la naturaleza, y de ahí ya los vamos identificando, no como esos animales que podríamos observar comúnmente, sino que tienen algo diferente. Ajá. Y pues ya unas definiciones más actuales, podría yo remitirme a la de Santi Esteban, que nos dice que el monstruo era el mensajero, y aquí volvemos a remitirnos a lo que nos decía Maribel, de que algo en el mundo se saldría de su común acontecer. Así como el prodigio es extraño, o lo hasta ahora acontecido, así será de extraño el acontecimiento por venir que nos va a señalar este monstruo. Ajá. El acontecimiento anunciado será de mayor trascendencia que el ostento, y el monstruo no tendrá más trascendencia que su mensaje. Bueno, aquí también tendríamos que discutir algunos ejemplos a posteriori, pero pues para darnos una idea de las definiciones. Y terminaría yo con la de Kepler, ajá, que nos afirma que monstruo es aquel cuyo aspecto nos resulta insólito por la forma de cuerpo, color, movimiento y voz. Para que ubiquemos este concepto, nos ayuda porque estamos partiendo de antes de lo que nos va a platicar Maribel, pero en sí todos estos conceptos de una u otra forma nos llevan a lo mismo. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se determina la animalidad en los seres monstruosos? Maribel. Muchas gracias. Pues la animalidad es un tema, es una característica más bien, y ahora me voy a referir al trabajo que estoy haciendo en la Sierra Norte de Puebla, que es un trabajo etnográfico, pero también en la singularidad, porque hemos escuchado hablar mucho de los nahuales. Esa es una categoría que nos es muy común, pero al mismo tiempo, cuando yo me refiero bueno, con los pobladores de la Sierra Norte, específicamente para hablar de estos seres, me di cuenta que ellos lo que hacen es decirte las características. Nosotros lo que vamos buscando son nombres, ¿no? Las brujas, ¿cómo se dice? Entonces la metodología también es muy importante, porque en realidad allá hay, por ejemplo, Mocuepani, pero no es que se llamen de esta manera estos seres, sino que viene del verbo cuepa, que es voltearse. Es decir, lo mismo Nahuali. Nahuali también viene de otro tipo de etimología que, por si a alguien le interesa, Roberto Martínez tiene un compendio muy interesante y que, bueno, abarca todas las definiciones y, bueno, también un montón de información acerca de estos seres, ¿no? Y él también nos menciona la importancia etimológica de Nahuali, que es Nahualtía, que significa esconderse, disfrazarse, cubrirse de algo. Es decir, todo el mundo pensamos que Nahual es brujo
por antonomasia, pero en realidad no, tiene que ver con una cualidad, tiene que ver con esta capacidad de poder voltearse, cambiarse, ser un otro, ¿no? Entonces, ese otro puede ser un animal casi siempre y no necesariamente un animal tan diferente a otros. Entonces, las personas pueden estar caminando y encontrarse un perro blanco o negro que no los deja pasar y rápidamente recurren a, es un mocuepani, es un nahual, o por ejemplo, puede ser una tlahuepochi, que también se ha traducido como bruja, cuando viene del verbo tlahuilía, que significa iluminar, y esto tiene que ver porque estos seres femeninos en la sierra se convierten o se vuelven bolas de fuego, ¿no? Entonces tiene que ver con una cualidad, no necesariamente con una nominación. En el caso de estas mujeres, las tlahuepochi, son mujeres guajolote, que se convierten de esta manera cuando están normalmente en la noche, se salen y se convierten, vuelan, se les puede identificar de manera humana porque tienen una pierna muy flaca, eso es lo que dicen las personas. También aquí hay una cuestión, no todas las personas, ¿no? Actualmente hay algunos que dicen eran cuentos que nos relataban nuestros padres para que no saliéramos en la noche, además de la oscuridad que había, ¿no? Entonces también tiene que ver con una regulación social, pero bueno, ya convertidas en guajolote, casi siempre se les identifica porque tienen 3 dedos, es decir, no 5 en las patas, sino 3, y eso también es significativo, ¿no? Se convierten en este tipo de animales que suelen volar y suelen irse hacia los cerros, también tiene que ver con la geografía del lugar, son cerros que actualmente mantienen una serie de rituales las personas, hay especialistas que están relacionados con solicitudes de lluvia, ¿no? Con una serie de rituales también que se mantienen actualmente, ¿no? Entonces, bueno, específicamente se van a convertir en estos animales, pero también tenemos otros que ya son animales europeos, es decir, también esta cuestión está inmersa, está relacionada, por ejemplo, hay formas de contrarrestar ese poder negativo que tienen estos seres, que no siempre es tan negativo, ahora vamos a hablar de esas funciones, y no siempre es tan negativo, sino que es regulador. Entonces, bueno, hay formas y tiene que ver con estas formas del rezo, en el caso de las tlahuepochi también se ponen tijeras, cosas punzocortantes para cortar rápidamente, porque a pesar de que esté en su forma de guajolote, normalmente ataca a bebés o a niños pequeños, entonces hay que tener formas de contrarrestar esto. Entonces se coloca casi siempre en el techo y lo que hace es de este moco que tiene el guajolote característico, sale una especie de tubo por el que conecta y bueno, absorbe la sangre de los niños, ¿no? Eso es algo que he escuchado, pero también hay algunas cuestiones, sobre todo para explicar muertes prematuras de bebés que suelen suceder y que casi siempre tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, eso en líneas generales relacionado con la animalidad, ¿no? Casi siempre es una transformación relacionada a estos animales, pero también puede ser cuestiones meteorológicas, ¿no? Puede ser un fuerte viento, lluvia, el rayo, ¿no? Tiene también estas connotaciones. Entonces, gracias. Muchas gracias, Maribel. La siguiente pregunta. Sí, respecto a lo que mencionó Maribel, la pregunta sería, ¿cuál es la función de esos seres monstruosos? Adelante, Marcela. Sí, con respecto a lo que comenta Maribel sobre la animalidad del monstruo, también encontramos los antecedentes, como ella misma lo dice, en la literatura europea, occidental y demás. Y, por ejemplo, ella nombraba muy frecuentemente acerca de las características y eso se relaciona muy bien con una diapositiva que traía sobre... Que sí, como bien ha dicho Maribel, muchas veces estos monstruos son seres mixtos, ¿no? Pero estas rupturas también existen conforme se van europeizando o bien cambiando de un contexto a otro, porque si bien recuerdan, cuando pasamos de una cultura a otra, aquello que
ellos veían en su estado natural, como ella bien dice, para atraer la lluvia o algunos otros eventos naturales. En cuanto se cristianiza, se consideran ya monstruos, ¿no? Entonces, estos seres mixtos pueden tomar diferentes cualidades, características, mejor dicho, y puede ser un hombre animal, un animal hombre, o bien una mezcla de animales, que es lo que más comúnmente nosotros sabemos o conocemos. Por ejemplo, la mujer guajolote pues entraría en un animal hombre o un hombre animal, dependiendo qué característica prevalezca en ella, ¿no? Si tiene más partes de guajolote o más partes de mujer. En el sentido de lo que también nos decía que puede tener múltiples patas, también un monstruo es aquel que tiene la multiplicación deliberada, es decir, nosotros conocemos monstruos o seres animales que ya tienen cabezas múltiples, brazos múltiples, o bien los hiperbolizamos, entonces en ese momento dejan de considerarse un animal natural para pasar a la categoría de monstruo, como muy bien lo relaciona Maribel con los relatos que ha encontrado. Y se da esa conversión, ya no es el ser natural que existe por sí mismo, sino que tiene cualidades extras. Ahora bien, con respecto a las funciones, pues muchas veces tienen las funciones de actuar en determinados momentos, como bien se señala, anunciar sucesos muy específicos, y va a haber una ruptura entre lo conocido y lo desconocido. No sé si Xóchitl quiere aportar algo más. Pues bueno, en esta cuestión primero de la animalización bueno, a mí me gusta mucho trabajar lo que es la cuestión de la construcción del otro, ¿no? Entonces, ahorita abonando un poco a lo que decía Maribel y Marcela, recordemos que estas historias están vivas, incluso todos seguramente aquí conocemos alguna historia de una bruja, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando van caminando, se van llenando de nuevos motivos, ¿no? Como lo podemos ver, estos rasgos, por ejemplo, de las brujas europeas, que se fusionan con con estas cuestiones nahuas, ¿no? Prehispánicas. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante porque estas historias nos siguen dando una visión, retomando lo que dice Marcela de la función, que nos toca hasta la actualidad, ¿no? Les voy a poner un ejemplo muy concreto para para que esto se vea. Todos conocen la barranca, la estación de metro Barranca del Muerto. Entonces, los registros históricos que se tienen de esta barranca es que era una barranca de 15 metros, que en el siglo XVII y XVIII pasaban las diligencias y había muchas gavillas de ladrones. Entonces mataban a las personas y tiraban ahí los cuerpos, ¿no? Después comienza a avanzar la historia y ya llegando a los tiempos de la Revolución, se dice que ahí fusilaron a muchas personas de la Revolución, los carrancistas contra Emiliano Zapata. Entonces vuelven a tirar ahí los cuerpos. Y ahora retomo, esto viene en un video, que si lo buscan se llama Creepypasta, que es muy extraño. Y entonces ahí aparece un monstruo, que es un hombre lobo albino, que te persigue si te quedas dormido. Eso, bueno, es un chico que se queda dormido, se baja del metro, comienza a caminar sobre las vías y empieza a escuchar un jadeo detrás de ellos. Entonces, quise mostrarles esto porque, como diría Marce, bueno, como estamos hablando de las funciones, ¿cuál es su visión o cuál es cómo nos está advirtiendo? Pues no te quedes dormido, ¿no? Porque, bueno, nos pueden, no sé, asaltar o te puedes quedar ahí, etcétera. Entonces, como pueden ver, a mí me interesa, bueno, ahora yo estoy trabajando literatura oral, y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque las funciones uno pensaría que a través de las épocas pues tendríamos que ir cambiando, ¿no? Pero la humanidad es la misma, así tengamos miles de tecnología, ¿no? Entonces por eso son lugares ontológicos muy interesantes, las construcciones y funciones que tienen estos seres. Muchas gracias, Xóchitl. A mí me gustaría hablar de la función de estos relatos en las comunidades, específicamente en la comunidad de Xolotla. Yo llegué a trabajar a Xolotla porque empecé trabajando al Chichimeca Xolotl.
Y sin embargo son dos metodologías muy diferentes, ¿no? La histórica tiene que ver con una cuestión más lineal, crítica de fuentes, también hacer un análisis de las imágenes, ¿no? Con sus respectivas salvedades. Y en el caso del trabajo de campo implica también observar, ya no hacer esta continuidad, ¿no? No pensar que lo prehispánico lo vas a ir a encontrar en las comunidades, porque en realidad las comunidades tienen otra dinámica pues de irse construyendo a medida que cambian, ¿no? Son muy cambiantes y eso también es la riqueza. Y en ese cambio también hay adaptaciones que ellos mismos hacen, hay una apropiación del pasado prehispánico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Xolotl, para ellos es un rey que obviamente humano, porque aquí hay una disyuntiva en lo prehispánico entre el dios Xolotl y el hombre, ¿no? El chichimeca. Entonces, para ellos, ¿no? Es un rey, fundó su comunidad y eso es la verdad del pueblo, ¿no? En realidad sí hay asentamiento prehispánico muy antiguo y bueno, ahí hay otras cuestiones para seguir trabajando, pero es muy interesante cómo ellos van retomando y adaptándose como comunidad con estos relatos, ¿no? Entonces, no quiere decir que vivan pensando todo el tiempo que estos seres existen, porque ellos mismos señalan que sí, algunos son cuentos, algunos son relatos, dependiendo, ¿no? Hay personas que sí se identifican mucho con estos seres, que incluso señalan haberlos visto, haberse encontrado con ellos en los caminos, pero bueno, esta es una cuestión interesante porque hay quienes relatan que la función de estos seres también es reguladora, ¿no? Esto que les comentaba hace un momento es reguladora porque todas las comunidades tienen a sus propios seres como guardianes o custodiando que pueden atacar a las otras comunidades. Y esto también es un reflejo de la organización que hay y de las construcciones identitarias. Yo trabajo específicamente en una región de pueblos nahuas que además están dentro de un corredor altiplano central con el Golfo de México. Entonces convergen ahí tepehuas, totonacos, otomíes y nahuas. Entonces hay una constante forma de identificarse o diferenciarse del otro. Y esto también es constante. Se casan específicamente unos con otros, pero, por ejemplo, está en la sierra de enfrente San Pablito, que es otomí, y es otra construcción de la otredad. Entonces eso implica también y se ve reflejado en estos seres que custodian, ¿no? Hay 4 mocuepanis, hay 4 tlahuepochis, hay 4 que están en constante lucha con los otros 4 de los otomíes de enfrente, ¿no? Porque claro, tiene que ver con que ellos también están en constante litigio con estos otros grupos, ¿no? Entonces es interesante cómo hay una función de estos seres, además de que sirven para explicar algunos eventos que no tienen explicación, como les señalaba, las muertes de los niños, por ejemplo, y sobre todo si se los encuentran cerca del fogón, que también pasa, son eventos que llegan a suceder y que ellos explican de esa manera, pero también, por ejemplo, en estos litigios de tierra, algunas familias se pelean y cuando pasa algún evento de que murió tal persona, es atribuido rápidamente a la contratación de un mocuepani porque se les puede contratar, pueden ir a robar mujeres, pueden ir a robar animales también. Y también es muy interesante cómo se explican toda esta abundancia que hay, que tiene una persona y dicen, es que puede ser mocuepani porque estás robando animales en la noche y por eso tienes ingesta de carne o por eso tienes más propiedad, por eso tienes más, ¿no? Son este tipo de explicaciones, pero también convergen con otras que señalan, bueno, pues ya no hay, ya ahora estamos en otro momento en donde ya no los hemos visto, hay personas que afirman que efectivamente pues eso no existe en el poblado, pero por si acaso tienen algunos resguardos, ¿no? Entonces, por si acaso, por si llegara a pasar, no salgo en la noche, pero tampoco camino por ahí porque dicen hace mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí está esta cultura de la prevención también, ¿no? De ser muy cuidadosos, sobre todo en la noche, y ahora vamos a hablar también en la siguiente pregunta, voy a dar espacio, pero de esos lugares a los que hay que tener mucho cuidado. Exactamente, Marcela, vamos a hablar
va a hablar más bien acerca de los lugares específicos en los que aparecen estos seres monstruosos. Bueno, nada más para terminar con lo que señalaba Maribel, con respecto a las funciones, pues recordemos que la función se refiere a la acción. Ajá, entonces lo que nos platica Maribel es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos remite otra vez a la definición de monstruo, ¿no? Que nos estamos mostrando algo, entonces está significando en ese sentido en el momento en que hace su aparición. Y lo que yo más o menos entendía, Maribel, es que en estas comunidades los monstruos tienen, por un lado, su función de proteger o custodiar a la población, y por el otro lado, otra función que es de explicar eventos que de otra forma no se podrían explicar. Entonces, bueno, ya pasando a lo que comentábamos de los otros mundos, bueno, ya sí lo relaciono. ¿En dónde se aparece el monstruo? Pues al no ser un ente que pertenece a la naturaleza, entonces el monstruo, como se ha definido dentro de la Edad Media o antes, abarca esos otros mundos inexplicables, inhabitables. Entonces puede ser el bosque o puede ser otro ente, ¿no? Otro espacio. En el sentido de las leyendas de Maribel, pues tendríamos que remitirnos a lo que ella nos cuente para descubrir en dónde se aparecen estos monstruos. Pues bueno, en esta cuestión de en qué lugares se aparecen estos seres, pues aquí estamos hablando, como dice Marcela y como nos comenta Maribel, pues de los límites, ¿no? De los límites y las divisiones de las diferentes realidades. Entonces, otra de las funciones que vienen desde la edad antigua hasta ahora, pues es, por ejemplo, de ser animales como guías, como ser como psicopompos. ¿Qué es el psicopompo? Es este animal que tiene a veces características extraordinarias y que nos va a guiar para poder pasar al otro mundo. Puede ser un unicornio, puede ser una rana, el animal que ustedes se imaginen, pueden ser híbridos, pequeños, gigantes. En ese sentido de lo que nos comenta Maribel, las comunidades mexicanas, estamos hablando, bueno, México es un crisol de múltiples culturas y está poblado de estas fronteras, ¿no? Por ejemplo, aparecen, eso es interesante de estos psicopompos, digamos que la fauna de todos los lugares se va adaptando, porque por ejemplo, a lo mejor en España tenemos una vaca, por ejemplo, pero llegando a América vamos a tener psicopompos como gallos, iguanas, búhos. Entonces, esto es interesante porque esos lugares donde se juntan estas dos realidades es donde tienen toda esta función, ¿no? También de los seres monstruosos. Entonces, también eso es importante porque, por ejemplo, en las encrucijadas de los caminos se podría ver, ¿no? Pero bueno, no solo son lugares físicos, evidentemente, sino hablamos de lugares que son importantes para comprender el mundo, ¿no? Entonces, por eso en las comunidades de América, de Europa, de África, de Asia, van a aparecer todos estos seres, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo podría comentar al respecto. Gracias, Xochitl. En cuanto a los lugares en los que estos seres aparecen, hay seres femeninos también que ya están más relacionados también con cuestiones más europeas. Son, por ejemplo, la Llorona, la Sirena también, que está muy presente en esta zona que ya colinda con el Totonacapan. Entonces, la Sirena relacionada con el agua, el rayo, también aparece. Y la Llorona, que casi siempre se interpolan estos dos relatos, ¿no? Es una mujer, pero también que atrae en la noche y en el lomerío, es decir, sobre la cima del cerro, por ahí están. Casi siempre en las noches de plenilunio o con luna llena aparecen también estas mujeres, estos seres en general, pero también es interesante que si tú los buscas, no los vas a encontrar. Entonces, sí están, pero tampoco están a la disposición de nadie. Incluso se conoce el caso histórico de una persona que salía a buscar, a matar brujas y que nunca las encontró, ¿no?
porque no están a disposición. Esto también es bastante interesante. Y también aquí me gustaría señalar este mundo otro que converge con la comunidad náhuatl de Xolotla, porque es un mundo que no está realmente lejos, que no es este mundo cristiano de muerte y de el mundo del más allá, sino más bien es un mundo otro que puede estar muy cerca. Es decir, cuando tú te duermes y sueñas, puedes estar en ese mundo otro. Y para estos grupos sí es muy significativo el sueño. En el sueño se resuelven un montón de cosas. Casi todos los curanderos de por allá curan a través del sueño. Les llega este don a través del sueño, pero también van resolviendo. Y un caso muy específico es, por ejemplo, los 2 de noviembre, que es Día de Muertos de Todos Santos allá. Es una cuestión bien interesante porque si sueñas a un familiar es que te estás solicitando algo, pero si es también un familiar que murió hace poco y tú lo sueñas, que me pasó en una familia cuando fui hace un año justo, todos soñaron a la madre que tenía un año de fallecida y todos fue de una manera diferente porque dependía mucho de la relación que ellos tenían con la madre, ¿no? Entonces todos tuvieron un sueño entre reclamatorio o también como un sueño que les daba muchísima tranquilidad y podían estar en paz, o no porque también el esposo tenía otra misión que le decía a la esposa, ahora búscate otra mujer porque ya... Y yo al principio dije... Claro, al principio es este pensamiento de qué bueno, ¿no? Pero no, la cuestión era que dejara con ello que sus hijas no lo atendieran o que sus hijos, digamos, que siguiera siendo funcional en la sociedad, porque es otro tipo también de sociedad en donde hay una muerte social si tú no cumples con ciertas cuestiones, ¿no? Entonces no era para que, ay, qué liberador y ya puedo casarme con esta bendición, no, es una cuestión de él mismo sentía un remordimiento de que las hijas ahora tuvieran que cuidarlo, tuvieran que turnarse, entonces era este mensaje de yo puedo asumir el rol de seguir comiendo, trabajando sin que tenga ya alguien que me pudiera cuidar. Entonces es bastante interesante cómo se va resolviendo a través de esto del sueño, ¿no? Y nada más para señalar entonces este mundo otro que parece muy de leyenda, en realidad converge con las comunidades de una manera simbiótica, de una manera cercana que no se puede separar y que no necesariamente está en ese otro lugar no sabemos, digamos, de este mundo incierto, ¿no? Entonces, nada más para comentar eso. Y bueno, el mundo otro se puede venir a través del sueño, pero también de tomar algo, de beber, sobre todo allá refino, que es este aguardiente de caña que se consume muy frecuentemente, que tiene muchas finalidades rituales, pero también tiene esta convergencia, son puentes de comunicación. Entonces, eso también creo que es interesante de señalar y que están latentes más allá de que se nieguen. Como les señalaba, también hay elementos de prevención. Por si acaso, tenemos ahí las tijeras cuando el niño duerme, por si acaso, porque son cuestiones que pueden suceder dependiendo de esta historia que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, eso sería para finalizar y las compañeras si quieren comentar algo. Pues bueno, yo soy prueba fehaciente de ello, porque si le preguntan a mi madre, ella les podrá decir que una bruja me quería llevar. Y bueno, esto, como decía Maribel, está en la comunidad porque mi abuela nos dio, platicando, ya saben que nos ponemos a chismear en las noches de brujas y todo esto, le dijo a mi madre que cuando sintiera, bueno, ella venía de una comunidad zapoteca, que cuando sintiera un bulto blanco, porque yo era bebé, comenzara a decir muchas groserías, esta visión de la palabra sagrada y cuando empiezas a maldecir, pues el mal se va, ¿no? Entonces cuenta mi madre que ella estaba durmiendo, se dormía con nosotros aquí y que empezó a sentir un sueño muy fuerte y que empezó a escuchar el sonido de un guajolote. Entonces empezó a sentir que me jalaban y cuando ella volteó vio un bulto blanco en los pies. Entonces seguía escuchando que rasguñaba el guajolote y entonces quiso despertar a mi padre y no podía.
Entonces en su mente comenzó a decir muchísimas groserías que no voy a repetir. Y después sintió que ya me soltaron, ¿no? Entonces fue muy curioso porque al día siguiente, bueno, ya se despertaron mis papás y todo, y bueno, bendijeron la casa y en ese sentido a los 2 días me bautizaron. Entonces, bueno, esto es una anécdota que pues comprueba fehacientemente y que pues estos seres siguen tocando las vidas, ¿no? Bueno, en particular la mía, y que bueno, hay que cuidarse, como dice Maribel, hay que prevenir en lugar de lamentar. Eso es lo que yo podría agregar. ¿Alguien? Yo nada más quisiera preguntar a Maribel con respecto a la mujer guajolota. Entonces, ¿cómo entraría lo que acaba de contar Xochitl, que es un guajolote que le infunde miedo? Y tú nos decías que ese guajolote en específico no infundía terror. Entonces, no sé cómo lo relacionarías. O sea, la figura de la Tlahuepochi sí genera, en realidad tiene que ver con estas mujeres que van a succionar la sangre, son un poco vampirescas en realidad. Seguro es una fusión, pero sí genera temor en realidad, sí. Bueno, y para un poco responder, pero también por si se quedaron con ganas de leer algunos relatos, preparamos ya un libro que se llama Terror de Abolengo por una persona que es una persona de respeto allá, don Alberto Hernández Casimira, que van a ilustrar los niños con sus dibujos de animales y que próximamente espero que esté en PDF para que lo puedan leer y seguir leyendo estos relatos tan interesantes que tienen este sentido de asustar, sino de reflexionar un poco en torno a esta memoria histórica colectiva que hay, ¿no? Entonces se va a llamar Terror de Abolengo y bueno, ya en algún momento lo verán en línea. Gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias, Maribel, Xochitl, Penélope. Por acá ya tenemos preguntas del público. Bueno, no sé si sea adecuada la pregunta. Que se nos escucha. Gracias. Bueno, no sé si esta pregunta sea adecuada. Uno, ¿que en qué época? Porque en la actual sí, los monstruos se empezaron a satanizar. Cuando llegaron los españoles, esa es una. Dos, los sueños. Por ahí alguien dijo, ¿no? Que cuando tienes un sueño se resuelve ahí la situación. Yo siento que al contrario, hay veces sueños que se complican más la situación. Bueno, en realidad para la cuestión del México prehispánico sí sabemos que, por ejemplo, los dioses o las deidades fueron identificadas con demonios, ¿no? Pero bueno, en realidad tiene que ver con un proceso de evangelización, ¿no? En donde esto se convirtió, tuvieron que hacer esta traducción, ¿no? Entre este Dios y bueno, aparte aquí había múltiples sacrificios que se hacían, los sacerdotes, es decir, ahí relacionaron, claro, y por supuesto que buscaron la palabra ideal, así como yo les decía, Nahual que puede ser brujo y en realidad tiene que ver con alguien que se esconde, que por ahí cambia su forma, pues rápidamente lo identificamos como brujo. Y creo que ya con la Inquisición, que bueno, también ahí se empezó a hacer una cacería y también implicaba algunos personajes, sobre todo nobles, que van a perder privilegios y que bueno, van a empezar a acusarse también de hacer estas prácticas y bueno, ahí es donde hay más información, ¿no? Yo podría resolver eso. Y lo de los sueños es una complejidad. La verdad es que habría que ver desde dónde lo abordamos, si son los especialistas, si son las personas mismas de la comunidad, si somos nosotros también con todo el bagaje familiar que tenemos, pero creo que sí merecen, ese plan onírico está muy relacionado también con estos seres que son sobrenaturales, ¿no? Entonces, gracias por las preguntas. Sí, sí, yo. Bueno, también con respecto a lo que nos cuentas, Maribel, tú hablas, deja ver si lo escribí bien, de la Tlahuepochi o de las Tlahuepochi, y yo veo en ellas un reflejo de las lamias, que son de la mitología griega, o de las estriges, que son de la mitología eslava. O sea, las lamias eran seres mitad, bueno, cabeza de mujer y cuerpo de dragón,
y ellas devoraban a los niños, a los bebés. Y las estriges son un tipo de mujer vampiro que justamente chupaban a los bebés, ¿no? Les extraían la sangre. Entonces, bueno, nada más pensar en eso. Y para terminar, también un comentario sobre todos estos tipos de leyendas, ya sean griegas, romanas o ahora de nuestro mundo prehispánico, en realidad son la primera educación que reciben los niños. O sea, si nosotros pensamos en Esparta o en Atenas, las madres se ocupaban de los niños en su primera infancia, desde su nacimiento hasta los 7 años, y los educaban con leyendas, con mitos, fundamentalmente admonitorios. O sea, siempre eran para advertirles, para infundirles cierto temor, de qué hacer o qué no hacer, y en este mismo contexto se entienden las leyendas prehispánicas a las que tú has hecho referencia. Gracias. Sí, gracias. Solo me gustaría mencionar algo rápidamente. Sí, en efecto, las mujeres, estas figuras femeninas sí tienden estos elementos más, seguramente más europeos, traídos de otros relatos, pero también hay un relato de ellos que tiene que ver, que a mí me sorprendió mucho haberlo leído primero en las fuentes y luego encontrarlo allá, que es un águila de 2 cabezas que está en un barrio, que de hecho por eso se llama así el barrio, Cuautla, porque tiene que ver con esta serpiente de gran tamaño que lo que hacía era comerse a la gente, indistintamente. Estaba ahí vivía y lo que hacía era comérselos. Entonces, cuando ya era tarde, lo que hacía la gente y ya se te hizo tarde y tienes que llegar a tu casa, te pones un chiquihuite para que no te agarre o si te agarra se lleve el chiquihuite, ¿no? Eso yo lo leí en Sagún. Ahora, también las comunidades están muy inmersas en que han leído otras cosas, ¿no? Eso también es muy interesante, son súper dinámicas, adaptan los relatos, les meten cosas, los cambian. Algunos sí hay un sustrato fuerte, pero también es interesante ver esta cuestión. En la comunidad de Xolotla, recién en 2018, y no quiero decir por esto, centrar en otro tipo de discusiones, pero recién en 2018 se colocó la antena de una de las compañías telefónicas lo que ha generado con los niños, la información que hay, la gente que ahora sube sus festividades, es otro relato. Realmente es para una tesis, es súper interesante cómo ahora se han apropiado de estos medios y han con eso dado a conocer sus propias tradiciones, pero también cómo se apropian, cómo hay este juego doble, ¿no? Entonces, sí. Convergen estos elementos europeos, pero también que los leen seguro de otra parte y también se adaptan porque son así fácilmente asimilables. Gracias. Hola, Maribel, pues yo te quiero felicitar. Son dos cosas. Fíjate que mi hijo se llama Xolotl. Y no lo digo por el monstruo que tú dices, ¿no? Efectivamente, nosotros lo pusimos por ser el doble, lo que es bueno, lo que no, nosotros nos dijeron que quería decir el doble o lucero de la mañana o el hermano, el gemelo de Quetzalcóatl, y efectivamente lo mostró, porque ya habíamos visto el códice de Xolotl, que la verdad que muchas gracias. Otra cosa, hablando ya, ¿cuándo inicia hace cuenta, mediante todos estos cuentos que nos han dado desde niños, a mí se me creó la superstición? Cuando hace cuenta, a mí me contaban de La Llorona, del gato negro, de esto. Entonces, no sé, yo quisiera preguntar, a partir de esto, ¿ya está la superstición de cada uno? O sea, de si ves un gato negro, vete más para allá. Por lo mismo de los cuentos esos a mí me impresionaban mucho, pero al final me gustaban. No sé si ahí donde estás trabajando,
además de todos estos leyendas, cuentos que se les da a la comunidad, a sus hijos que van desarrollándose a través del tiempo, se ha creado supersticiones sobre los cuentos que se dieron desde la época prehispánica, un ejemplo. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Es muy interesante que allá en la comunidad de Xolotla nadie se llama Xolot. Nadie. Lo he buscado y he estado preguntando justamente, pero no, Xolot es el rey Xolot, el que fundó, y nadie. Sí está la tortillería Xolot, los voladores del rey Xolot, sí está el ciber Xolot, o sea, sí hay como un montón de... Sí hay muchos locales, sí hay muchos lugares que se llaman así por Xolot, por el rey, pero no he encontrado a ningún niño que le hayan puesto Xolot, que es muy interesante, porque de verdad que hemos estado buscando y son estas paradojas, ¿no? Allá no, pero aquí tenemos uno. Sobre las supersticiones que se han generado, sí, obviamente el miedo es latente por muchas otras cuestiones, ¿no? El miedo es, por ejemplo, porque se abre el camino, el miedo de que no haya agua, a pesar de que traen el agua de Santa Catarina, bueno, de Hidalgo, y de que hay una población que se llama Atla y que había un manantial, se están secando los manantiales, está un gasoducto también que va a atravesar esa parte que se pudo parar. Hay miedos, sí relacionados con estos seres de la noche, pero hay otros miedos también que preocupan muchísimo, como nos preocupan a todo mundo, ¿no? Entonces, el miedo es latente en general. Muchísimas gracias por las preguntas, fue muy interesante. Una cuestión que me llamó la atención ahora de tu exposición, Maribel, o de lo que nos comentabas. Hay, en esta idea de lo monstruoso, hay un mayor predominio de seres femeninos, digo, porque mencionaste la Llorona, la Guajolota, etcétera. O también hay estos seres masculinos, o hay una predominancia de lo femenino como lo monstruoso y lo aterrador. No, creo que esta separación la hacemos nosotros. Allá, por ejemplo, los Mocuepani en general, que son los que se transforman, para transformarse es como que se caen o dan 7 saltos, pero es como si te fueras a caer hay quienes nacen y quienes se transforman. Y en realidad los que nacen pueden ser niñas y niños, invariablemente, o pueden ser hombres y mujeres. En general, casi siempre son hombres, pero también hay el caso de mujeres que están. Y sí, Tlahuepochi solo son mujeres, Sirenas solo son mujeres, Lloronas solo son mujeres, pero no siempre son malas. Sí te llevan a la presa de Atzala, porque te van engañando, sobre todo si te fuiste a tomar a Pahuatlán y no llegaste a tiempo, te pueden ir llevando como de alguna manera seduciendo, y cuando te das cuenta ya estás en la presa. Pero en general es como esta cuestión de entonces no tomes, entonces regresa antes, ¿no? Pero tienes mucha razón, sí hay como, no está esta mujer mala como tal, pero generalmente sí se agrupan ahí, ¿no? Pero Mocuepanino, ahí es cualquier persona y no es un animal, no es solo un animal. Tú puedes convertirte en serpiente, en sapo, no tiene que ser grande ni chiquito, depende de las circunstancias, ¿no? Si quieres asustar a alguien, con que saltes ahí en el camino donde iba pasando y lo asustes, ya con eso le generas un susto. Ahora el susto es otro tema, es para otro. Bueno, muchísimas gracias. Circunstancias, Maribel Aguilar. Gracias. Quetzali Cruz. Gracias. Con esto cerramos la mesa redonda. Vemos que en la actualidad a la gente le encanta satanizar, ¿sí? Por ejemplo, en el Cerro de las Estrellas, si te metes a la cueva, ahí vas a encontrar al demonio y no vas a salir. Si sales, ya súper viejo. Los aluches, que si te acercas a donde hay vegetación, te internas, o sea, ellos como que te hipnotizan, te internas y ya no sales del bosque. O en los hospitales, ¿no? La mujer que viste de negro, que es la muerte, o el charro negro, ¿no? En los pueblos, ¿no? Que estaba sin cabeza.
como que a la gente le gusta, ¿no? Satanizar esas leyendas, ¿no? Gracias. Sí, tú contra- Ahora tú. Ya nos decimos. Lo siguiente es la clausura de este sexto Congreso Internacional de Animalibus. Nada más necesitamos la presencia de Carlos y yo me cambio de lugar. Gracias. Muchísimas gracias. Si quieres,
Sí. Pues bueno, pues muchísimas gracias por estos 3 días tan maravillosos, reptantes, eh, monstruosos, mira, maravillosos, satánicos, manifestados en tantos animales y en tantas perspectivas. Entonces, bueno, vamos a dar paso a la clausura y para este cometido le voy a dar la palabra a el maestro Carlos Rubio Pacho. Muchas gracias, buenas tardes. Agradecimiento a quienes nos acompañan aquí en la sala de usos múltiples y a quienes nos ven por nuestras redes sociales. Los agradecimientos van en dos sentidos. En un primer momento, un agradecimiento personal a Xochiquetzali y a Penélope por permitirme acompañarlas en esta tradición que llevan ya haciendo 10 años y que, como lo dije el día de la inauguración, yo en realidad me he encargado más de allanar algunos problemas, aunque realmente el espíritu animal son ellas. Ahora bien, como comité organizador, en primera instancia, agradezco al doctor David García por todas las facilidades prestadas, por habernos acompañado en la inauguración, a pesar de las múltiples actividades que se están realizando en el instituto con motivo de los 50 años de la fundación del instituto y donde estos primeros 10 años de Animalibus también forma parte. A Marta Montemayor, aquí presente, también por el apoyo que siempre me brinda, no solo como parte de la comunidad, sino ahora como coordinador. A la Secretaría Técnica a cargo de la maestra Virginia Muñoz, que gracias a ella también nos hemos descargado de muchas responsabilidades, al Departamento de Diseño, encabezado por Mercedes Flores, a Basti Meléndez, por la diligencia en el diseño de cartel, programa, constancias, etcétera, a la contadora Mónica Martínez, que nos ha hecho rendir el presupuesto, al equipo de cómputo, a Horacio Hernández, Arturo Hernández, Gilberto Llanos, que han contribuido a que no se corte tanto estas transmisiones y que estén en punto, aunque nosotros no estemos tan al punto, a Gabriela Cadena y a Susan Telles, que nos han apoyado en la logística del lugar. Y puedo decir que en estos 3 días se han cumplido los sueños de aquellas jóvenes alumnas de posgrado cuya admiración por el animal en cuanto tal se convirtió en un encuentro académico, interdisciplinario, claro está. A lo largo de estos 3 días, distintos especialistas, 28 en total, han hablado sobre aves, mamíferos, peces, insectos, y en discursos tan variados como la novela, la poesía lírica, la épica, la literatura didáctica, la caricatura política, y en tiempos tan diversos como la antigüedad grecolatina, la Edad Media, el occidente medieval, el mundo prehispánico, el Renacimiento, el barroco español, el mundo contemporáneo, y en culturas y lenguas tan distintas, hasta tuvimos una presencia japonesa. Al dar inicio a los trabajos de este 6º encuentro, me permití evocar que aquí los aquí reunidos formábamos parte de una manada. Al concluir, me parece que la mejor imagen en realidad es la de una colmena, pues se trabajó ordenada e intensamente. Muchas gracias a todos, a quienes participaron, a quienes asistieron, a quienes nos vieron. Bueno, en este momento le doy la palabra a la doctora Marcela Fernández Izaguirre. Bueno, yo seré muy breve, solamente agradecer a todas estas personas que han estado con nosotras desde un inicio, nuestras profesoras como la doctora Miaja, nuestros colegas como Lourdes, todos los que ahorita no están, pero que desde el Animalibus número 1 han estado con nosotras. Muchísimas gracias. Después se fueron integrando muchos más amigos, colegas, etcétera. Y ahora somos esa comunidad de la que habla Carlos, de la que podemos encontrarnos para hablar de literatura
y de un tema muy, muy específico que son los animales a través de todos estos terrenos literarios en los que nos encontramos nosotros en nuestras diversas investigaciones, que son muy, muy productivas. Siempre somos muy felices cuando viene Animalibus cada 2 años. Nos gusta encontrarnos con ustedes, nos gusta oírlos y esperamos que próximamente, dentro de 2 años, nos volvamos a reunir con ustedes, con los que se quieran agregar. Muchísimas gracias a Carlos y en un momento pues ya clausuraremos esta nueva edición. Muchas gracias nuevamente y hasta pronto. Y bueno, pues finalmente de mi parte no me queda más que darle las gracias a todos, que mi corazón muta como los nahuales en sentido maravilloso y bueno, estoy muy emocionada y en este momento le doy la palabra al doctor David García para que clausuremos y después tendremos nuestro evento especial. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Como había comentado en la inauguración de este congreso de Animalibus, la verdad me hubiera gustado más bien estar aquí que en otras actividades. Es un congreso que estuve siguiendo a través en los ratos que se puede, y ayer oyendo también la presentación musical, creo que la subiste tú, alguien, por ahí lo pesqué, porque no se transmitió. Y me parece pues que este congreso es un evento bastante cerrado, yo lo veo así muy, muy acabadito, muy bien hecho, muy bien pensado, el número de participantes permite hablar con la extensión de vida, preguntar. Me gustó, me ha gustado mucho este congreso de Animalibus y repetiré un poco lo que dije al principio. ¿Para qué tanto buscar animal si somos el son politicón? Entonces, en toda la literatura estamos ahí presentes, pero claro, entiendo muy bien, ¿no? El sentido de este Animalibus. El nombre muchas veces nos dice el destino, en parte, ¿no? Entonces, ahorita en la presentación veía Xochiquetzali, veía Penélope. Etimológicamente son nombres, como ustedes saben, que tienen que ver con de Animalibus. Y entonces, por algo ustedes son el corazón de este evento, porque en su nombre llevan, no diremos la penitencia, sino llevan llevan esa esencia, ¿no? De indagar un tema muy rico, muy relevante, como ya dijo Carlos, pues es un recorrido prácticamente por toda la literatura occidental y más allá sobre este tema tan maravilloso. Pues muchas felicidades, enhorabuena y ojalá en los próximos 2 años puedan hacerlo nuevamente aquí, esperemos, esta es su casa y justamente estos eventos son los que pues incluso nos reúnen, nos unifican. A mí me da mucho gusto ver a la doctora María Teresa Miaja aquí presente en el instituto, también a la maestra Lourdes Santiago, de verdad, sabemos a veces cómo son las interrelaciones institucionales dentro de la UNAM y de verdad creo que esto es lo que nos hace sentirnos también partícipes de una sola universidad y no de una universidad fragmentada. Lourdes, esta es tu casa, lo sabes. María Teresa Miaja, esta es su casa también y mucho gusto de verdad que estén aquí presentes. Pues sin mayor protocolo, ¿no? Damos por concluido este 6º Congreso de Animalibus. Felicidades a los organizadores, felicidades a todos los que participaron y, aunque no me corresponde decirlo, nos vemos en 2 años.